Buenas tardes con todos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Nadie saluda. Buenas. Se van ubicando, por favor, con respecto al material. El tema del día de hoy es la tercera semana, deducción matemática. Página 160 y 70. Sí, ya se ubican, por favor. Sí, vamos leyendo la parte teórica mientras se van conectando los demás. No, ella solita. ¿Cuántos son en su grupo? Creo, aproximadamente 20, porque no creo que entre más. Ya, Sí, 20. muy bien. Perfecto, vamos con la mitad hasta el momento. Ya. Las indicaciones generales son las siguientes. Para evitar tener alguna confusión y que se lleve a una clase correcta, es que no utilicen el audio a menos que se haga una pregunta a una persona específica. Cualquier detalle, cualquier pregunta me lo haces mediante el chat. De esa manera yo te voy a ir contestando a medida que voy avanzando en la clase. ¿Sí? Habiendo hecho esa aclaración, comenzamos con el desarrollo de la clase. Muy bien. Bueno, me presento, soy el profesor Einstein Cuya Ochoa, estoy a cargo del curso de razonamiento matemático. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es deducción matemática. Así como anteriormente han trabajado ya en la parte de inducción, que es ir de algo particular hacia algo general, en este caso vamos a trabajar la forma inversa. En esta forma inversa es de algo general, o sea, valga decir una fórmula, por ejemplo, que la voy a aplicar a un determinado problema. Eso es, en síntesis, lo que trabajas en lo que es la deducción. Saber una propiedad, saber una fórmula y aplicarlo en el problema en mención. Con respecto a la diferencia que tiene inducción, en la inducción yo analizo casos particulares para llegar a un caso general. En este caso, no. Yo conozco la propiedad y lo aplico en el problema. ¿Sí? Muy bien, dice deducción matemática. Está mi nombre indicado, soy el profesor Einstein Cuya Ochoa. Veamos qué es lo que nos dice con respecto a la segunda parte. A ver, estoy compartiendo la pantalla con ustedes, ¿sí? Observan todos. Dice, la deducción matemática es un tipo de razonamiento que consiste en aplicar una variedad general previamente verificada en situaciones particulares. Uno de sus usos más comunes del razonamiento deductivo lo aplicamos cuando empleamos las fórmulas matemáticas en la resolución de problemas, que es los casos particulares. Muy bien. Por esa razón que en el gráfico, que está indicado también en tu libro, me indica caso general, que es el conocimiento previo. O sea, tú debes conocer ese caso general o las fórmulas o las propiedades y que lo vas a aplicar en los casos particulares como son el problema que te dan en mención en cada uno. Ahora, por la variedad que tiene con respecto a la deducción, vamos a ir desarrollando uno por uno con cada problema y indicando cuál es el conocimiento previo que tenías que tener. Ya estando en primer grado, el primer año de secundaria, definitivamente tú puedes ir avanzando, porque ya los conocimientos que requieres los tienes. En todo caso, de todas maneras, voy a hacer las aclaraciones para que no tengas ninguna duda. Entonces ya sabemos que en forma de conclusión a lo que es la deducción matemática es ir de los casos generales a los casos particulares. ¿Sí? Bien. Nos vamos al siguiente, en la cual me presenta. Una forma general es la propiedad de la sustracción. Cuando yo tengo un numeral de 3 cifras y le resto otro numeral de 3 cifras, pero
considerando, ¿sí? Considerando que es el numeral con las mismas cifras, solamente que el orden está invertido. Al invertirse el orden, genera esta propiedad que la diferencia, al ser establecida así, genera un número que si yo sumo los extremos, me da como resultado 9, y ese resultado también es aquel que está en el medio. Y recordemos que el resultado es 9 porque estamos trabajando en la base 10. Y si trabajamos en la base 10 o sistema decimal, se indica que es 9 porque es 1 menos que la base con la cual estés trabajando. Quiere decir que si en otro problema estuviese trabajando este mismo, estuviese en base 7, entonces el del medio te va a salir 6, que es la cifra máxima en la base 7. ¿Sí? Dependiendo de cada uno de los casos es que tú vas a ir desarrollando. No se olviden al momento de renombrarse con su apellido y nombre respectivo. ¿Sí? Bien, me indica en la parte correspondiente a esta primera propiedad. En la segunda hace desarrollo de lo que es potenciación. En la potenciación, por ejemplo, con respecto al 2, el número 2 elevado a la 1 termina en 2, el número 2 elevado al cuadrado termina en 4, el 2 al cubo termina en 8, el 2 a la cuarta termina en 6, y luego 2 a la quinta termina en 2, y vuelve a repetir las mismas cifras. Por eso se le llama cifras terminales. Las cifras terminales que se generan al elevar ciertas cantidades. En este caso, escogido el número 2, siempre va a tener un grupo de 4 elementos. Y en esos 4 elementos, si el 2 yo lo elevo a la cuarta, termina en cuánto? En 6. O sea, voy a colocar 2 elevado a un múltiplo de 4 es 6. Pero 2 elevado a un múltiplo de 4 más 1, como sería el 5, sería 32, que termina en cuánto? En 2. Me interesa la parte final. Eso vamos a ver con respecto al problema, qué análisis se requiere para poder resolverlos. Solamente te he indicado la potencia y hacer la aclaración que todo número que termine en 2 elevado a una potencia 4 termina en 6. Asimismo, hace presente también de que si yo tengo un 5 que está siendo elevado al cuadrado, este número siempre va a terminar en 25. Todo número que termina en 5 elevado al cuadrado termina en 25. La característica que tiene, por ejemplo, en cifras terminales, apoyando lo que teníamos aquí, es que los números como son el 0, el 1, el 5, el 6, elevado a cualquier exponente, repiten la misma cifra. Eso quiere decir que termina en 0, termina en 1, termina en 5, termina en 6, no interesando cuál fuera el exponente, siempre y cuando ese exponente sea un número natural diferente de 0. Ahora, con respecto al 9, el 9 y el 4 forman el segundo grupo, y es en el caso en el cual 9 elevado a un exponente impar termina en 1, a un exponente par termina en 1, mientras que elevado a un exponente par termina en, lo observas acá, si lo elevas a un exponente impar termina en 9, y si lo elevas a un exponente par va a terminar en 1. Ahora, si no me acuerdo muy bien, simplemente lo que vas a hacer es tomar el número 9, lo elevo al cuadrado, 9 al cuadrado 81, ¿en qué número termina? En 1. Si el 9 lo elevo al cubo, me daría 729 y terminaría en 9. Solamente tiene esas dos cantidades, ¿sí? O bien termina en 1 o bien termina en 9. Del mismo modo, 4 elevado a la n, por favor ahí observe bien, es 4 elevado a la n, tiene dos opciones, o bien termina en el número 4 o termina en el número 6. 4 si lo elevas a un exponente impar, y en 6 si lo elevas a un exponente par. No, como te digo, las aclaraciones las vamos a seguir haciendo problema por problema. Solamente que aquí te están indicando conocimientos generales que deberías tener para poder ir resolviendo los problemas. Por ejemplo, en el número 1 me dice, calcula el valor de ABC más BCA más CAB si se sabe que A más B más C elevado al cuadrado es igual a 225. ¿Cómo es que se desarrollan este tipo de problemas? Como ya habíamos trabajado con respecto a la deducción, es que yo debo conocer la propiedad para poder resolver el problema. Y en este caso, el principio que se va a utilizar es el siguiente. Si en una columna está elevado al cuadrado, me conviene que en la otra columna también esté elevado al cuadrado. Entonces yo tengo en la otra columna el número 225. Y si me dice el número 225, lo que tú vas a hacer es indicar lo siguiente. En vez de colocar el número 225, colocas el valor correspondiente a 15 elevado al cuadrado, porque 15 al cuadrado me da como resultado 225. Bien, entonces digo, si el primero es a más b más c elevado al cuadrado, y en el segundo miembro tengo 15 al cuadrado, significa que a más b más c es igual a 15.
¿qué otro concepto utilizo para poder resolver ese problema? Ya que me está pidiendo la suma de ABC más BCA más CAB, debo recordar que ese tipo de problemas, si hay una adición, nosotros, en forma clásica, al momento de resolver una adición, no lo hacemos horizontalmente, sino lo hacemos verticalmente. Por eso que en la parte de la resolución se coloca en forma vertical. Y al colocarlo en forma vertical, me encuentro que la primera columna vendría a ser la suma de los elementos A más B más C, que me acabas de decir que es 15. Si es 15, entonces colocas 5, ¿y cuánto llevo? 1. En la siguiente columna, nuevamente, sumo los elementos A, B y C, que de acuerdo al dato que hemos conseguido es que la suma de los 3 es igual a 15, más 1 que llevaba sería 16. Eso significa que voy a colocar 6 y voy a llevar 1. En la última columna, nuevamente, nos encontramos en el caso de que vas a sumar los elementos A, B y C. La suma de A más B más C es igual a 15, más 1, ¿cuánto me daría? 16. ¿Sí? ¿Cuánto me da? 16. Y listo, finalmente la respuesta de la suma de esos tres numerales es 1665, cuya alternativa sería la alternativa B. ¿Sí? Alternativa B. Vamos al problema número 2. A ver, problema número 2. Número 2. Enfatizando que estamos trabajando la teoría e insertándola en cada uno de los problemas, porque te digo, hay muchas variantes posibles. O sea, decirte que en una sola teoría voy a hacer todo, definitivamente no se va a poder. O sea, cada problema te voy a ir indicando qué es lo que tienes que hacer uno por uno. Mira, por ejemplo, aquí aparece una multiplicación. El principio que utilizas en una multiplicación es que en la forma clásica, la multiplicación se coloca en forma vertical, colocando el multiplicando y el multiplicador. Entonces, eso es lo que voy a utilizar para la resolución de ese problema. Utilizar la forma clásica, que en la parte superior esté el El multiplicando, máximo. mientras que en la parte inferior esté el multiplicador. Entonces, pre estaría en la parte superior, ¿sí? Y colocamos este numeral y lo voy a multiplicar por SM. Lo multiplicas por Sería SM. máximo como divisor. Cuando haga la multiplicación, recordamos la forma clásica de hacer estas operaciones. Para yo multiplicar, el primer producto es la última cifra del multiplicador por el multiplicando. En otras palabras, M multiplicado por pre. Profesor, si usted multiplica M multiplicado por pre, sería justamente el primer dato que dio el problema, que es 3.496. Entonces colocas 3.496. ¿Sí? El siguiente, que sería el segundo producto parcial. Para hallar el segundo producto parcial, lo que tengo que hacer es tomar la penúltima cifra del multiplicador, que en este caso también es la primera, sería multiplicarlo por el multiplicando, que sería por pre, S por pre es igual a ¿cuánto? 2185. Entonces resultado 2185. Recordando además que cuando tú colocas el resultado, la última cifra de ese resultado debe caer por debajo, exactamente en forma vertical, de la cifra que estás utilizando para multiplicar al multiplicando. Profesor, ¿también se puede hacer con máximo común divisor? En este caso no. Sí, en este caso no. Sí, Porque recuerda que tú tienes el dato ahí. El dato me yo lo dice hice M con por pre máximo y te común pide divisor. S por pre. Es que yo lo había hecho con máximo común divisor. ¿Ya? Pero eso es Y porque te está generando un solo valor. A veces pueden tener varios valores, entonces te generaría un Entonces sale inconveniente. la... cada uno tenía un valor. Ajá. Entonces sale la Ya, B. Sí, porque sale la podría A. haber dos números, y ahí sumas 9, sumamos los productos parciales, 6, el Ah, no, siguiente sale la sería B, la 9 B, la más B. 14, llevo 1, me daría 13, llevo 1, ¿sí? 25.346. Muy Sí, bien, exacto. 25.346. Además, Dale. esto es rápido, ¿no? Quizás en uno más complejo podría utilizar lo que me indicas, pero en este caso no. Ya directamente tengo los valores, solamente los coloco, sumo los productos parciales y tengo el producto total. La alternativa correcta, 25.346, sería la alternativa B. ¿Sí? Bien.
Pasamos ahora al problema número 3. ¿Hasta ahí alguna consulta? Por si acaso estoy grabando la clase para colgarla y si en caso tienes alguna duda, la vas a poder revisar varias veces. Pero de todas maneras hago la consulta si estamos yendo bien para poder avanzar con el siguiente problema. Sí, me dan conformidad en el chat. Sí, gracias Sánchez por estar escribiendo. Sánchez Morán, Rachel. ¿Hasta ahí alguna consulta, alguna duda? Seguimos avanzando. ¿Sí? Borramos esta parte entonces para poder utilizarlo en el siguiente problema. Ya sabemos que las operaciones entonces se realizan en su forma clásica y que es en forma vertical. ¿Sí? Forma clásica utilizando vertical. Y pide tu plato favorito que tenga en la pizarra. ¿En qué restaurante? El Caneo, pues la vecina. Ya, en la número 3. Menú, lleva su tapa. Tengan cuidado con sus audios que están acoplando. ¿Sí? Comen. Comida. Ya, muy bien. Ahora, en el caso del problema número 3, me dice, indica el valor de A más B más C más D, sabiendo que A, B, C, D multiplicado por 999 me da como resultado un número que termina en 5491. La B. Ten presente ahí que la multiplicación que se hace, en este caso por el número 999, es un numeral máximo. Entonces es conveniente no expresarlo como 999, sino expresarlo como 1000 menos 1. De esa forma, a ver, voy a tener el numeral ABCD multiplicado por, en vez de colocar el número 999, lo que tú vas a hacer es colocar 1000 menos 1. 1000 menos 1 me da 999. Ahora, el detalle es que al hacer la multiplicación, recordar que al multiplicar por una potencia de 10 solamente se le agregan los ceros. Eso quiere decir que el primer resultado que me daría sería el numeral, nuevamente, A, B, C, D, y le agregas los 3 ceros. 1, 2, 3. Ese es el primer producto. Recuerda que estoy multiplicando de la parte externa a la parte interna. Primero lo multiplico por 1000, ahora lo voy a multiplicar por 1. Y recuerda que me está diciendo que es negativo. Por lo tanto, ABCD por 1 me saldrá ABCD. Seguimos, el resultado solamente será ABCD. ABCD. ¿Qué vamos a hacer con esos valores? Me dice que lo reste. Y luego de restarlo, me indica que la respuesta correcta ahí va a ser el número 5491. 5491. ¿Por qué? Según el problema, termina en 5491. Sale 18. Ya, listo. Ahora, al momento que vas a ordenarlo, te das cuenta que voy a restar 0 menos D, pero yo no puedo estar restando con 0. Entonces quiere decir que me voy a tener que prestar. Entonces me presto. Al momento de prestarme, este número se va a convertir en 10, pero él a su vez le va a prestar al otro, por lo tanto se va a convertir en 9. Lo mismo, él presta, era 10, le presta, me da 9, y el último sería 10. Entonces me estaría quedando que la expresión se convierte en 9. Aquí sería 9, y el último sería 10. Y recuerdo que quien le prestó fue D, entonces ya no es D, sino es D menos 1. D menos 1. Muy bien, hacemos las operaciones correspondientes, y para eso indico a 10 cuánto le quito para que sea el valor de D, el valor de 1. 10, le resto D y me da 1, por lo tanto D es 9. Entonces colocarás ahí el valor de D, ¿cuánto es? 9. Pero solo una forma más rápida, fácil, 10 menos 1 me da 9. 9 menos 9 me daría 0, C vale 0. Siguiente. 5.
9 menos 4, ¿cuánto me da? 5. 5. Habíamos indicado en el problema que el valor de D era 9. Entonces, si aquí me dice que es 9 menos 1, sería 8. 8 menos 4, 4. Los valores correspondientes son 4, 5, 0, 9. Y como ya lo habían indicado por ahí, la respuesta ¿cuánto es? Muy bien, Morán, lo había hecho ya. Sale 18, que es la suma de los valores de A, B, C, D. Ahora, la regla práctica, dependiendo de lo que tengas, es cuando la cantidad de 9 es igual a la cantidad de cifras que aparecen al final, al primer elemento se le coloca 10 y al resto se le coloca 9. Si por diferencia se halla justamente los valores, como está aquí, ¿no? 10 menos 1 me da 9, 9 menos 9 me da 0, 9 menos 4 me da 5. Si el valor de D era 9, 9 menos 1, 8, 8 menos 4, 4. ¿Sí? Y tienes todos los valores. Bien, entonces el concepto ahí es si voy a multiplicar por el numeral máximo, que es cuando tiene todas sus cifras igual a la mayor cifra de la base con la cual estés trabajando, ya sabes que en vez de considerarlo como 999, lo consideras como 1000 menos 1. Si fuese por 9, 10 menos 1. Si fuese por 99, sería 100 menos 1. La cantidad de ceros es igual a la cantidad de 9. ¿Hasta ahí alguna consulta, alguna duda que tengan? Profesor, por favor, ¿me podría volver a explicar? No entendí muy bien. Claro. Tú tienes ahí el numeral 999, ¿sí? A ese numeral se llama numeral máximo. Cuando tú tienes un numeral máximo, en vez de considerar 999, ¿qué es lo que vas a colocar? 1000 menos 1. Y no estás modificando su valor, sino estás modificando la forma de presentarlo. O sea, en vez de colocar 999, estás colocando 1000 menos 1. Entonces, cuando yo lo desarrolle, recuerda que lo tienes que multiplicar ordenadamente, ¿sí? Y multiplico ordenadamente sería ABCD multiplicado por 1000 y siguiente ABCD multiplicado por menos 1. Cuando tú multiplicas por 1000 es considerar el valor ABCD multiplicado por 1000. Listo. El siguiente producto sería ABCD multiplicado por menos 1, pero si lo multiplico por menos 1 me saldría negativo. Además que si es 1, multiplicarlo por menos, me está indicando que lo voy a restar. Menos, el segundo producto ABCD multiplicado por 1. Y ABCD multiplicado por 1 me sigue saliendo ABCD. Muy bien, al hacer la diferencia me daría como respuesta el numeral que me indica. En este caso, me dice que la respuesta es un numeral que termina en ¿qué valor? Termina en el número 5491, ¿sí? 91. Indicado de esa manera, tú sabes que al 10 no le puedo restar, al 0 no le puedo restar, yo voy a tener que prestarme, y me presto la primera cifra significativa, en este caso voy a asumir que D es cifra significativa, si le presto 1 sería D menos 1. ¿Sí? El hecho de prestarle se convierte en 10, pero después que sea 10 le va a prestar al otro, entonces va a quedar con 9. Por eso queda con 9, porque le está prestando al otro. El siguiente es 10, pero como le vuelve a prestar al otro, entonces 9. El último ya no le va a prestar a nadie, entonces él es 10. Teniendo esos valores diré, a 10, ¿cuánto le tengo que restar para que me dé 1? A 10, ¿cuánto le tengo que restar para que me dé 1? 9. 9. Muy bien, la cantidad que tienes que restarle es 9. Por esa razón dijiste que D es 9. Para hacerlo más rápido, y no sabemos qué número tengo que restar, lo que hace de frente, 10 menos 1, 9.
9 menos 9, 0. 0, 9 menos 4, 5. 5, Y recuerda que si D vale 9, 9 menos 1, ¿sí? Aquí 9 menos 1, ¿cuánto sería? 8. Y aquí la diferencia, 8 menos 5. ¿Y ese valor cuánto te daría? 3. Verificas ahí. Recuerda que si has expresado 1, era 9, menos 1 sería 8. 8 menos 5, ¿cuánto te da? 3. 0,3. Listo, entonces ese valor ¿cuánto era? 3. Ya, ahora sí, indícame la respuesta correcta. 17. 17, ¿sí? 17. Muy bien. Esa es la observación que se hace. Entonces ya sabes para ese tipo de problemas cómo lo vas a trabajar, ¿ya? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo ahí? Ajá. Sí. Bien, Sí, profesor. pasamos. Siguiente problema. Ya, borramos esto. Recuerda que esto lo vas a tener en grabación, así que lo puedo borrar para poder avanzar con el siguiente problema. Es importante que lo que tienes que ir colocando para ti son los criterios. ¿Qué criterio está utilizando el profesor para resolver el problema? Si aprendes los criterios, más que suficiente. A ver, en la número 4, me pide calcular 2 Sale veces el valor 29. de A más 3 veces el valor de C, sabiendo que la operación que me indica ahí es ABC menos CBA, igual a 1 de G. Justamente está utilizando la propiedad que indicamos al principio. En este caso es un numeral de 3 cifras al cual se le está restando un numeral que también tiene 3 cifras, las mismas cifras que los anteriores, pero en orden invertido. Sale 29. Ya, a ver, muy bien, ya tienen respuestas ahí. Vamos a corroborarlo. A ver, primero, tenemos el numeral ABC. A este numeral ABC le vamos a restar otro numeral, ¿sí? Le vas a restar otro numeral, también de 3 cifras, que viene a ser el CBA. CBA. Y me dice que el resultado va a ser 1 1 de G. de G. G. Aparentemente hay muchos valores que se desconocen ahí, ¿no? ¿Ya nos complicó el problema? No. Justamente porque tiene Profesor, conocimiento previo. posiblemente A podría ser 6 y C también. Sí, Ah, vale, sí. ahorita lo vamos a ver. Dice Voy a tomar varios valores ah, incluso. acá dice que A menos ¿Qué C es vale? igual a 1. A ver, A te menos C explico. es igual a 1. ¿Sí? Ten presente que Ajá. cuando tienes un numeral de 3 cifras y le restas un numeral que también tiene 3 cifras, las mismas 3 cifras, pero en orden invertido, se utiliza esa propiedad. La suma de los extremos me da el valor que está en el medio. ¿Sí? Sí, vale Y ese 8. valor que está en el medio 9, es 9, 1 menos 9. que la base. Eso quiere decir que D es igual a 9. Como estabas trabajando, Sánchez, tu audio, por favor, me está indicando de que el valor de D sería 9. Dado que ese valor siempre es 1 menos que la base que está trabajando. Si estoy en sistema decimal, el máximo valor sería D igual a 9. Ahora, la suma de los extremos me tiene que dar ese 9. Entonces, 1 más G me tiene que dar 9. El valor de G 8. igual a ¿cuánto? 8. Muy 8. bien, excelente, te pasaste. Ahí está. Listo, 8. Ya sé cuáles son los valores. Y has colocado, ¿de cuánto vale? 9. ¿Sí? El valor correspondiente para G es 8. ¿Sí? G8. Ahora, yo para poder restarlo, recuerdo que primero coloco el mayor, entonces A es una cantidad mayor que C. Si no, la diferencia me saldría negativa. O sea, A debe ser mayor que C. Sin embargo, para yo poder restar una cantidad menor con una cantidad mayor, lo que he tenido que hacer es prestarme del anterior.
En ese momento, tú vas a afirmar, si le he prestado una unidad de orden superior, sería 10. Le agregas el valor de C, ¿sí? Es C más lo que te has prestado, y que le vas a restar el valor de A. Y esa diferencia, por dato de problema, es el valor de G. Ese valor de G, ¿cuánto es? 8. C vale 5, ya vale 7. Con esa información, ¿sí? Con esa información, me estoy dando cuenta que la diferencia de ambas cantidades es 2. A ver, ¿cómo así? El 8 lo paso a restar, sería 10 menos 8 me daría 2. El valor de A que está restando lo paso al otro lado a sumar, me daría A. El A que está sumando lo paso a restar, me está diciendo que la diferencia, ¿cuánto es? 2. Si sé que la diferencia es 2 y la suma es 14, la suma es 12, perdón, eso me estará indicando que A vale 7, mientras que el valor de C es 5. Ahora dirás, ¿cómo llegó a calcular que era 7 y cómo llegó a calcular que era 5? Cuando tú conoces la suma y la diferencia, para llegar al número mayor es la suma más la diferencia sobre 2. Por eso es que rápidamente hice esto. Al número 12 le sumé 2, me dio 14. 14 entre 2, ¿cuánto es? 7. Del mismo modo, trabajas para el menor. Pero si para el mayor sumaste, en el menor debes restar. 10 sería 12 menos 2, 10. Entre 2, ¿cuánto es? 5. Y ahí tienen los dos valores. Ahora, a lo que el problema me pide es 2 veces el valor de A. ¿Cuánto vale A? A vale 7, sería 2 por 7, 14. Más 3 veces el valor de C. 29. 3 veces el valor de C. Pero si me dice 3 veces el valor de C, recuerda que C vale 5. Finalmente, el primer producto me salió 14, el segundo producto me salió 15. Me dice la suma de los dos, 14 más 15. Y 14 más 15, ¿cuánto me da? 29. Y listo, se terminó tu problema. Perfecto, 29. Nicolás Rodríguez, ¿sí? Uno dice primera y nada. La tarea se ha colocado en la página que indica. Recuerden que el Zoom que estoy aplicando es un Zoom recurrente, por lo tanto, si termina, te vuelves a conectar con la misma contraseña, ¿sí? El mismo link con la misma contraseña, por favor, ¿ya? Y seguimos el proceso de grabado. Y el otro link, No, entonces ¿no el concepto que entramos al estamos utilizando otro? aquí es Profesor, justamente la propiedad de la diferencia de dos numerales que coinciden con sus cifras, pero con el orden cambiado. profesor, en el mismo Word había 2 links. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No. Pasamos Profesor, al ¿puedo siguiente. Recuerda que el proceso va a ser Muy así, bien. te voy a ir explicando toda la A ver, teoría en función a cada problema que se vaya desarrollando. Vamos a ver el siguiente problema. profesor, ¿va a haber práctica en Sócrates? Ya borramos de esta parte correspondiente. Profesor, ¿va a haber práctica en Sócrates? A ver, calcular uni. Me pide la suma de u más n más i y me dice que es igual a la raíz de índice a del numeral uni y me dice que eso es igual a. A ver, el concepto que debo aplicar es que si yo tengo el índice de un radical, cuando lo pasa al otro miembro, pasa como exponente. A ver, me dicen por ahí una respuesta de Sánchez Morán. Perfecto. A ver, vamos a desarrollar. Ahí indicamos. Recuerda que si en caso se corta la comunicación, vuelves a entrar con el mismo link, ¿ya? Si a mí me dice que es raíz de índice A del numeral uni, y eso es igual al valor de A. Vale 4. El índice radical pasa al otro miembro como exponente. Entonces dirás uni
numeral uni es igual al valor de A, el índice radical Elevado. pasa como exponente a la A. Elevada a. Hola. Dime, en ese caso, no es cualquier número. Si yo le coloco, por ejemplo, 1 a la 1 me daría 1, muy pequeño. Tiene que dar un número de 3 cifras. Si le pongo 3 Hágale 4. sería 27, solamente es un número de 2 cifras. Si le pongo 4, sería 4 a la cuarta. 4 a la 17, cuarta me daría 16, no, 4 por 4, 16 por 4, sale 64 por 13. 4, 256. Y ese sería el valor, porque con 5 a la quinta te saldría, a ver, 3125, muy grande, sería un número de 4 cifras. Eso sería 4 elevado a la cuarta. ¿Están de acuerdo? Porque hemos probado con el 1, con el 2, con el 3, muy pequeños. Sin embargo, cuando hago 4 a la cuarta me da 256. Si me da como resultado 256, me pide la suma de ellos. Ya sé el valor de U, sé el valor de N y sé el valor de I. Si me pide la suma, me está pidiendo la suma de 2 más 5 más 6. Y esa suma sería igual a 3. Tu alternativa en el problema sería la alternativa E. Muy bien, Morán. ¿Sí? Sánchez, Morán, Rachel tenían la respuesta correcta de esa manera. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan hasta el momento? Profesor, Si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor. profesor, ¿cómo sería si el A estuviera elevado, Sí, tendría indica, raíz a ver, Nicolás Rodríguez. ¿Todo bien? ¿Todo profesor, conforme hasta el momento? Para seguir avanzando. profesor, Nicolás Rodríguez. Jennifer. Me indican, por favor, por profesor, el interno, en el chat. Sí, están yendo bien. Ya profesor, Sánchez Morán va en el número 6, está avanzando ella. ¿Sí? ¿Todo de acuerdo? profesor, Anelis. Sí, colocando ahí una manito, Profesor, indica que estamos bien en este momento. A ver. profesor, tengo una pregunta. ¿Alguna consulta, alguna duda, algo que quieran que les aclare? Profesor, en Siempre- caso de que tuviera doble raíz, No, el concepto solamente en ese problema es que no me conviene trabajar con un radical, entonces lo que pasa es el índice radical al otro miembro, y cuando pasa al otro miembro del índice se convierte en... A ver, ¿se me escucha ahora? sí, profesor, sí se escucha. Sí, me indica Sebastián, por favor. Lo único que hace es pasar el índice radical al otro miembro como exponente. Muy bien, estamos en el último minuto, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una vez que termine la sesión, te vuelves a conectar con el mismo link y con la misma clave, ¿sí? ¿Y el otro link no? Profesor, yo estuve Para poder seguir avanzando. ¿Y el desde otro las link? 11:30 tratando de entrar, pero no ¿Y el entraba la otro link? contraseña. ¿Perdón? Profesor, desde las 11:30 estaba tratando de conectarme, pero la contraseña como que no entraba y se demoraba a entrar. Ya, mira, he grabado toda la clase, así que lo voy a colgar, de tal manera que si estás perdido algo, se lo revisas, pero